Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a esta sección de mi canal sobre histología humana. Vamos a hablar en este video sobre células madre y apoptosis. Empezando con las células madre. Las células madre son células que se dividen continuamente a lo largo de la vida, como por ejemplo células epiteliales que revisten el intestino y las células madre que dan lugar a las distintas estirpes hematopoyéticas. Las células madre se caracterizan por tres rasgos fundamentales: autorrenovación, proliferación y diferenciación. Estas propiedades dependen mucho del microambiente en el que se hallan inmersas, y a este microambiente se le conoce como nicho de células madre, y este le va a aportar los factores necesarios para que se pueda desarrollar. Las células madre pueden dar lugar a un gran número de células maduras de manera continua a lo largo de su vida. Cuando las células madre se dividen por mitosis, una fracción de ellas de su descendencia se diferencia en un tipo celular específico. Y ahí está una de las propiedades: primero la proliferación, y luego, conforme va avanzando esta proliferación, finalmente se diferencia, ¿no? Las cuales una célula diferenciada finalmente ya no sufre mitosis y su vida es más limitada. Ahora, el resto se mantiene como células madre, es decir, va a permitir renovar este pool de células madre para que continúen todo el proceso de proliferación y diferenciación. Otros tejidos, como el hígado, el músculo y el sistema nervioso, pueden regenerar células maduras al verse, por decir, sometidas a un estrés o un daño. Se ha demostrado que las células madre de la médula ósea pueden producir tejido muscular, además de tejido hematopoyético, en un sistema anfitrión adecuado, teniendo el microambiente adecuado y la señal adecuada para poder hacerlo. También debemos recordar que las células madre hematopoyéticas, que constituyen la masa celular interna, el embrioblasto, si recordamos un poco embriología, originan todos los tejidos y los órganos, a excepción de la placenta. Entonces, esto está siendo de mucha utilidad para utilizarlo incluso en modelos experimentales, y nos va a permitir, desde el punto de vista médico, mejorar la terapéutica, porque se ha estudiado, por decir, en los islotes pancreáticos para el tratamiento de la diabetes, la piel en el tratamiento de quemaduras y heridas, el cartílago en regeneración en el tratamiento de artritis y la artrosis, y células endoteliales en la reparación de vasos sanguíneos que se ven afectadas por múltiples enfermedades, como por ejemplo la aterosclerosis, ¿no? Y ahí es donde viene a radicar la importancia de las células madre, así también como el estudio y continuar con todos estos modelos experimentales para mejorar el tratamiento. El segundo punto del video viene a ser la apoptosis. Seguramente que ustedes en sus textos van a encontrar que apoptosis es igual a muerte celular programada. Sin embargo, y también para diferenciarlo de otro término llamado necrosis. Este video no es materia de ello. En otros videos voy a ampliar un poco más la diferencia entre apoptosis y necrosis, pero aquí me interesa bastante los mecanismos intrínsecos, moleculares, que van a llevar a cabo todo este proceso de apoptosis, y cómo así esta celulita va finalmente a morir. Entonces, empezamos que existe un ligando Fas que, al unirse a su receptor, lo va a trimerizar, ¿no? El dominio intracelular trimerizado de muerte celular va a reclutar al adaptador de la proteína asociada a Fas con dominio de muerte, más conocida por sus siglas FADD. Ahora, este a su vez va a reclutar a la procaspasa 8. Entonces, aquí se va a formar un complejo de transmisión de señales inductor de muerte, conocido por sus siglas DISC o DISC, que está formado por el receptor Fas, por el inductor de muerte, ¿no? Este de acá, la proteína asociada a Fas con dominio de muerte, FADD, y la procaspasa 8. Aquí esta procaspasa 8, dentro de este complejo, se va a activar y va a formar la caspasa 8 activa. Esta caspasa 8 va a tener múltiples funciones. Por decir, la ADNasa, que es una enzima que degrada el ADN, está inhibida en el citoplasma. Entonces existe un inhibidor acá. La caspasa lo que va a hacer es separar esta ADNasa del inhibidor.
entonces la ADNasa activada por caspasas, que finalmente va a quedar libre, va a atravesar la envoltura nuclear y va a llegar al ADN fragmentándolo, iniciando toda esta fragmentación. Ahora, también esta caspasa puede escindir BIT, que es otra proteína, que cuando se trunca va a activar en la mitocondria la liberación del citocromo C. Y más adelante vamos a ver la importancia que tiene el citocromo C. Además existen proteínas que son reparadoras del ADN o enzimas reparadoras del ADN. Ahora, la caspasa las va a inhibir o las va a escindir y va, por lo tanto, como ya no van a estar estas proteínas reparadoras del ADN, va a permitir que esta fragmentación del ADN prosiga sin detenerse, ¿no? Y por lo tanto se va a fragmentar el ADN, el núcleo, ¿no? Y ese es el resumen, ¿no? Llega un ligando, se une al receptor, este receptor va reclutando otros dominios, otras proteínas, y finalmente va a activar a las procaspasas que son inactivas, las activa, y esta activación va a permitir toda una serie de eventos que finalmente van a llevar a la fragmentación del ADN. Les mencioné el citocromo C. El citocromo C es importante porque transporta electrones, forma parte de la cadena transportadora de electrones. Ahora, en ausencia de citocromo C, se interrumpe este flujo de electrones y la síntesis de ATP, que es importante. El citocromo C, como pueden ver aquí, está representado por esta bolita de color rojo o magenta, se encuentra entre las dos membranas de la mitocondria, entre la membrana mitocondrial interna y la externa. Ahora, la proteína antiapoptósica BCL2 va a bloquear al VAX para impedir la salida del citocromo C, asimismo que también va a bloquear a las SIMP, o también llamadas proteínas intermembranosas solubles. Si nosotros ampliamos un poco más este término, solo para mencionarles, el BCL2 es una proteína que se va a sobreexpresar en algunas enfermedades como por ejemplo el linfoma folicular. Cuando se sobreexpresa va a hacer que esta celulita sea inmortal, prolifere. Por eso el BCL2 es conocido como la proteína antiapoptósica y por lo tanto además va a bloquear al VAX, como les dije, y va a impedir la salida del citocromo C. La salida del citocromo C es fundamental para que se dé se active o se siga activando esta cascada de muerte celular. Si el citocromo C permanece dentro de la mitocondria, entonces no se van a dar los eventos apoptósicos. Es por eso que el BCL2 es antiapoptósico, porque va a bloquear esta salida del citocromo C. Ahora, durante la apoptosis, el citocromo C y estas proteínas intermembranas solubles, o SIM, se liberan de la membrana mitocondrial externa e interaccionan con el factor activador de la proteasa apoptósica 1, más conocido como APAF1, ¿ya? Para formar un complejo llamado apoptosoma. ¿Ya? Ahora, la APAF1 va a activar a la procaspasa 9. Como ya les dije, las caspasas están de forma inactiva en el citoplasma como procaspasas. Esta activación de la procaspasa 9 a caspasa 9 va a activar a otras caspasas, a la caspasa 7 y a la caspasa 10. Y esto va a inducir la destrucción proteolítica de la célula. También existe un factor, que es el factor inductor de la apoptosis, conocido como AIF, que es una proteína mitocondrial que puede pasar al citoplasma, migrar al núcleo, asociarse al ADN y activar la fragmentación del ADN en ausencia de caspasas. O sea, existe a su vez otro mecanismo en el cual no intervengan las caspasas que va a favorecer la muerte de la célula. Acá tenemos en este cuadrito tres mecanismos proteolíticos por los cuales se van a destruir estas proteínas celulares. Primero, la vía endosoma-lisosoma. Ya sabemos que existe primero esta degradación de proteínas por una endocitosis, es decir, estas entran hacia la célula, como podemos ver aquí, y luego dentro
se unen a un compartimiento endosómico y los lisosomas, que tienen enzimas que actúan en un pH muy bajo, destruyen a estas proteínas. Es un mecanismo. La vía de la apoptosis, que es lo que acabamos de ver, no por interacción del ligando Fas, que se une a su receptor, se trimeriza, este recluta a otra proteína y este a su vez recluta a la procaspasa, sobre todo a la 8, se activa la procaspasa 8 y todo esto libera una serie de eventos, ¿no?, que finalmente van a, por decir, liberar el citocromo C, también van a permitir la liberación de las ADNasas, ¿no? Por lo tanto, fragmentando el núcleo, así como también inhibiendo a algunas proteínas que son reparadoras del ADN. Y luego otra vía proteolítica es la vía de la ubiquitina proteosoma 26. Recordemos en un video de transmisión de señales intracelulares cuando hablamos sobre el proteosoma 26, que es una proteína que va a degradar, por ejemplo, al inhibidor kappa beta, ¿no?, en que estaba asociada a la proteína NF, en la vía NF kappa beta, ¿se acuerdan? Y por lo tanto va a degradar a todo este inhibidor y va a dejar libre a la proteína, que a su vez va a entrar al núcleo. Entonces, para que pueda ser degradado, necesita una proteína que tenga una señalización, ¿no?, junto a la ubiquitina, para que pueda ser reconocida por este proteosoma. Ingresa a la célula y lo degrada a péptidos y recluta nuevamente a las ubiquitinas, ¿no?, para que finalmente reinicien este ciclo. Y aquí tenemos estos tres mecanismos proteolíticos. Acá tenemos una imagen donde se resume parte de lo que sucede en apoptosis, ¿no?, donde intervienen finalmente algunos receptores de muerte, ¿no?, el receptor Fas también, y lo que sucede dentro de la célula con la liberación del citocromo C de la mitocondria, las caspasas que actúan, así como también hay otros factores que no dependen de las caspasas, que finalmente van a llevar a la degradación y fragmentación del núcleo, así como también a la fragmentación de las organelas y del citoplasma, así como de la membrana celular, ¿no? Como pueden ver aquí, la célula no estalla, sino que se convierte en fragmentos o cuerpos apoptósicos. Esto es algo que lo diferencia de la necrosis, ¿no? En la necrosis estalla la célula y todo queda liberado sin estar cubierto por una membrana celular. En cambio aquí sí, está cubierto por esta membrana celular. Acá tenemos arriba una microfotografía electrónica de una célula entrando en apoptosis. Se fragmenta el núcleo, se va fragmentando el citoplasma y finalmente quedan los cuerpos apoptósicos. Y en la microscopía óptica los podemos ver aquí, como pequeños fragmentos redondos que están entre las células, ¿no? Una célula que puede estar en constante renovación, pueden morir algunas células y luego se van renovando otras, ¿no? Acá está la membrana basal, como pueden ver, y acá está como AB, cuerpos apoptóticos, ¿no? Apoptotic bodies, ahí está en inglés. Acá también otra microfotografía electrónica donde se pueden ver estos cuerpos apoptósicos y estas fragmentaciones tanto de núcleo, citoplasma y organelas. Muy bien amigos, esto ha sido todo por este video. Gracias por su gentil atención. Regálenme un pulgar, que nada les cuesta. Déjenme sus comentarios, preguntas y los invito a suscribirse a mi canal para que puedan ver más videos de histología humana. Bueno amigos, muchos éxitos, bendiciones, nos vemos en un próximo video. Hasta la próxima, cuídense, chao.